Hoy comenzamos una serie de sermones que ustedes han visto, se llama Los Héroes. Y vamos a estar hablando de algunos personajes que se destacaron muchísimo en el Antiguo Testamento. Principalmente estaremos hablando de todos en el Antiguo Testamento. Cada uno tenemos nuestros héroes, o nuestros superhéroes. Está muy de moda últimamente los superheroes. Así que el que más me gusta, siempre digo, a mí me gusta mucho el Hombre Araña, Spider-Man. Me gusta mucho porque es el único superhéroe que es pobre. Todos los demás tienen dinero, Batman tiene todo el sistema, el otro, Superman, tiene toda la riqueza, pero el pobre Spider-Man es el único que tiene que luchar por conseguir dinero, tiene que hacerse su propio traje, vive en un apartamento, las mujeres no le caen bien, es un desastre verdaderamente. Entonces, para mí verdaderamente es un héroe, ¿no? El hombre no tiene nada y por eso me gusta mucho Spider-Man. Y hoy vamos a hablar posiblemente está entre los 3 hombres más importantes de todo el Antiguo Testamento y de toda la historia del pueblo de Israel y de toda la historia en la palabra de Dios, ¿verdad? Moisés, quizás únicamente apreciado junto con Abraham y David, el rey David, entre el pueblo de Israel. Muchos creen que el más apreciado de todos, a tal punto que cuando Moisés muere, Dios lo entierra, dice la palabra de Dios, en un lugar donde nadie sabe. Y la razón fue para que no lo adoraran, para que no lo tuvieran como un lugar de adoración. A tal punto era el amor que le tuvo el pueblo de Israel a Moisés, y un amor totalmente merecido. Moisés fue un hombre usado por Dios de forma extraordinaria, y por eso queremos comenzar este tiempo con un hombre tan espectacular como él. Estaremos estudiando en Éxodo capítulo 18. Imposible hablar de toda la historia de Moisés en estas 3 horas y media que vamos a estar predicando. Hay uno ahí que dijo, wow, como diciendo, se me fue el juego. No hay problema. Pero es imposible poder hablar de todo lo que Moisés hizo. Y por eso vamos a referirnos al capítulo 18 del libro de Éxodo. 72 personas entran a Egipto con José. La familia de José, los padres, los hermanos de José entran a Egipto. 400 años después que el pueblo de Israel sale de Egipto, salen más de 1,5 millones de personas del pueblo de Israel. Y muchos más, hay quien piensa que fueron más. Pero imagínense lo que es andar en el desierto con 1 millón de personas o más. Imagínense, vamos a acampar aquí, una cantidad, ¿qué clase de logística, qué clase de sistema habría que crear para un pueblo que no tenía la más mínima idea de lo que era ser una nación o un país, o que no tenía sistema de ningún tipo, que no había nada organizado, que no había ningún tipo de sistema público, escolar, lo que usted se puede imaginar que necesita una nación para caminar, lo tenía el pueblo de Israel. Moisés sale con el pueblo y dice la palabra de Dios que estando ahí en el medio, en esa situación con el pueblo de Israel en el desierto, es que ocurre Éxodo capítulo 18 y vamos a hablar un poco acerca de 4 características fundamentales que debe tener un héroe. Si usted quiere ser héroe en su familia, en su trabajo, en su iglesia, le recomendamos estas 4 características de un hombre extraordinario, de un héroe receptivo. Dice ahí en Éxodo capítulo 18, versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Déjeme decirle algo que es muy importante. Los héroes no son vagos. Los vagos nunca llegan a ser héroes. Por lo tanto, si usted quiere ser héroe, si usted quiere llegar a hacer algo importante en su vida, si usted quiere hacer algo para la gloria de Dios, si usted quiere ser utilizado por Dios, requiere trabajo. No se puede crecer espiritualmente sin trabajar, sin dedicación, sin fidelidad, sin envolverse. Cristo dice, porque mi Padre trabaja y yo trabajo. Cristo vino a este mundo a trabajar, Cristo vino a este mundo a dedicarse, Cristo vino a mostrarnos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que los discípulos
trabajaban, que la iglesia trabajaba, que era una dedicación constante a lo que querían hacer. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere las cosas rápidas. Y hemos creado sistemas para que las cosas sean rápidas, no solamente maquinarias y sistemas como el microwave, que usted lo pone ahí 20 segundos y la comida está lista, sino también que hemos creado un sistema de lo que se llama el drive-thru, o el lugar ahí donde usted entra y pide la comida. Y no solamente que la pide la comida, ya no pedimos comida, pedimos números. ¿Usted qué quiere comer? Deme un número 14, por favor. Ya no comemos comida, ahora comemos números. Ya no es, deme un número 3. A veces le preguntan, ¿con qué quiere usted comer, tomarla? Entonces usted puede elegir, pero ya la cosa es tan rápida que ya no es ni siquiera un menú, ahora es un número 14. Porque vivimos en una sociedad donde las cosas tienen que ser rápidas. Hoy en día ya es todo electrónico, ya es todo computarizado, ya todo a vista de emails, texto, lo que usted se puede imaginar. Vivimos en una sociedad súper veloz. Y la gente se cree que las cosas importantes se alcanzan rápido. Y la gente quiere alcanzar las cosas rápidamente. Darse cuenta que las cosas que tienen valor en este mundo hay que trabajar por ellas. Moisés era un hombre que trabajaba, dice la Biblia, desde por la mañana hasta la noche. Es importante. Yo tengo un artista que me gusta mucho. Yo no soy muy fanático de los artistas, pero hay uno que me gusta mucho. Ya falleció, murió hace mucho tiempo. Cantinflas. ¿A usted le gusta Cantinflas? Me encanta Cantinflas. Lo mejor que ha dado México. Después de Yuri, naturalmente. Pero hay una película que me fascina, que él hace de sacerdote. Él hace, creo que se llama El Cura o algo así, El Curita. Y entonces viene una pareja jovencita a casarse y él le dice, no, yo no los puedo casar, están muy jóvenes para casarse. Usted sabe cómo era. Y le dice, no, pero es que yo trabajo de sol a sol. Y él le dice, bueno, cuando empieces a trabajar, cuando esté nublado, entonces ven a verme. No solamente de sol a sol, ven a verme cuando esté nublado también. Hermano, las cosas importantes se alcanzan con ahínco, con entrega, con fidelidad, con trabajo arduo. Las cosas buenas no caen simplemente del cielo, aunque las bendiciones de Dios vienen del cielo, seguro que sí. Y sabemos que no es porque trabajamos o no es porque trabajo que Dios me bendice o no es porque soy un trabajador tremendo es que Dios me bendice. No, Dios me bendice por su gracia y su misericordia y su compasión. Pero sí le digo algo, los vagos Dios no los bendice. Y usted puede leer 1.000.000 de versículos en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, sobre todo, donde usted se va a dar cuenta que la Biblia enseña que los vagos no tienen muchas cosas. Si usted quiere ser un héroe en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, usted necesita trabajo. Usted necesita dedicación, fidelidad. Y era una de las características de este hombre extraordinario de Dios. Pero la primera característica que queremos hablar en esta mañana es: si usted quiere ser un héroe, usted necesita escuchar. Usted necesita estar disponible a escuchar la voz de Dios y la voz de los demás. Yo no sé si usted ha conocido a ese tipo de gente que la gente dice, no, pero no se te vaya a ocurrir decirle que está equivocado. No se te vaya a ocurrir decirle que está equivocado, porque él nunca se equivoca. Si usted pasara lista ahora, yo diría presente. Culpable, 100%. La gran mayoría de nosotros tenemos el problema de que nunca tenemos culpa, de que no somos culpables. Nuestra primera reacción es a defendernos cuando alguien nos acusa de algo. Pero hermano, es importante que usted tenga la actitud de saber que usted no es perfecto. Lamento darle esa noticia en esta mañana. Pero no solamente que usted la tenga, sino que la gente que está al lado suyo sepa que tienen la libertad de venir a decirte que estás equivocado. Esposo, esposa que estás aquí en esta mañana. Si tu esposa o tu esposo no tiene la libertad de venir a decirte que estás equivocado, tu relación tiene un problema. Nunca llegarás a ser tu héroe. Si tus hijos o tus amigos no tienen la libertad de venir a decirte, creo que lo que estás haciendo estás equivocado, nunca llegarás a ser su héroe.
Los héroes escuchan. Miren lo que le dijo el suegro de Moisés. Y vino del suegro. Así que es un punto muy interesante. Si hubiera venido de la suegra, hubiera sido mejor todavía la cuestión. Y entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo. No está bien. Este hombre se atrevió a venir al jefe supremo de este pueblo, al que había logrado sacar a este pueblo de 400 años de esclavitud, y se le sentó y le dijo: lo que estás haciendo está incorrecto. Necesitas cambiar, necesitas transformarte, necesitas escuchar, necesitas hacer algo diferente. Nosotros como cristianos debemos tener la capacidad y desarrollar la capacidad de escuchar primero a Dios y después a los que están alrededor nuestro. Si a usted nunca nadie le puede decir que está equivocado, si por alguna razón nadie jamás le puede encontrar un error a usted nunca llegará a ser un héroe. Es importante tener en cuenta que Dios puede usar a cualquiera y de cualquier situación para hablarnos, para decirnos: mis queridos hermanos, usted y yo tenemos cosas que cambiar. El único que no tenía nada que cambiar era Jesús. Pero usted y yo necesitamos cambiar. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar, mejorar, transformar para la gloria de su nombre. Y si no somos capaces de escuchar, y no solamente de escuchar, sino de darle la libertad y de dejarle saber a los demás que tienen la libertad de decirnos si estamos equivocados. Eso es importante. Los que están alrededor nuestro, es muy saludable que sepan que nos pueden decir: yo creo que lo que estás haciendo no está bien. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Es importante escuchar la voz de los demás. Es importante, sobre todas las cosas, escuchar la voz de Dios. Hay gente que va hacia el frente, hay gente que vive toda su vida y tal parece que tiene los dos oídos tapados. Que no le dan la más mínima importancia a la opinión de los demás. Que no le dan la más mínima importancia a las necesidades de los demás, lo que los demás piensan, lo que los demás quieren, lo que los demás están viendo. Usted quiere ser un héroe, le recomiendo que abra sus oídos. Y le recomiendo algo también: cierre la boca. Para escuchar hay que dejar de hablar. Para escuchar hay que hacer silencio, ya sea la voz de Dios o la voz de los demás. Hay mucha gente que cuando te escucha, no te está escuchando, simplemente está planeando lo que te va a decir. Eso no es escuchar. Eso es prepararse para responder. Escuchar es darle la importancia que lo que el otro te está diciendo tiene. Es entender que Dios puede usar a esa persona para hablarte, a esa situación, a cualquier cosa. Es darle la importancia al que está al lado tuyo por lo que te está diciendo. Lo segundo es: necesitas reconocer tus debilidades. Ninguno de nosotros lo tenemos todo. Ninguno de nosotros tenemos todas las capacidades, tenemos todos los recursos, tenemos toda la sabiduría. Ninguno de nosotros lo conoce todo. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Es importante saber que hay muchos aspectos de nuestra vida donde somos débiles. Donde hay alguien que es más poderoso que yo. Donde hay alguien que tiene más capacidad que yo. Donde hay alguien que puede ser mejor usado por Dios que yo. Donde hay alguien que Dios verdaderamente puede usar. El suegro le dijo a Moisés: desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Qué bueno es reconocer que no podemos hacer las cosas solos, que necesitas de alguien, necesitas del que está al lado tuyo. Por eso enfatizamos tanto en que usted sea parte de un grupo familiar. Ellos necesitan de ti, tú necesitas de ellos. Por eso tenemos la iglesia, por eso tenemos la congregación, porque el cristianismo no se puede hacer solo. Dios nos ha llamado a estar en una comunión, en una comunidad, en una congregación, en un cuerpo. Qué importante saber, no solamente saber, hermanos, hay mucha gente que sabe.
Hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero que usted tenga el conocimiento no necesariamente significa que usted lo está viviendo. Hay muchas cosas que creemos que no vivimos. Hay mucha gente que usted le pregunta y está en contra del racismo, que dice que no es racista. Pero si usted lo pone al lado de una persona de diferente color, o de diferente nacionalidad, o de diferente forma de verse, o de lo que sea, usted se da cuenta que su reacción no es lo que dice creer. Es importante saber que eres débil, que somos débiles. Es importante saber que hay cosas que no puedes hacerlo todo. En esta iglesia, por domingo pasan 300, 400, a veces más personas. Yo los quiero a todos, pero yo no los puedo conocer a todos. No puedo. La capacidad cerebral mía no es tan grande. No puedo hacerlo. Yo quisiera, pero hay personas que conozco detalles, hay otros que no. Por eso tenemos diferentes pastores, por eso tenemos diferentes líderes, por eso tenemos otra gente. Es tan importante. Porque reconociendo tus debilidades, entonces reconoces que necesitas de los demás. El apóstol Pablo escribe ahí en 2 Corintios, dice, pero él me ha dicho, está hablando de Dios, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este statement, esta frase va completamente en contra de todo lo que creemos como sociedad, de todo lo que creemos como seres humanos. ¿Cómo es posible que el poder se perfeccione en la debilidad? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Vivimos en una sociedad donde todos los programas son de competencia y gana el más fuerte. Vivimos en una sociedad donde gana el más hábil, el más poderoso, el que más dinero tiene, el que más dinero hace, el que más demuestra fortaleza sobre los demás. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que mientras más poder tienes, mientras más dinero tienes, mientras más posición tienes, entonces eres más perfecto, eres mejor visto, eres mejor aceptado. Pero la palabra de Dios enseña que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. En entender que delante de Dios soy absolutamente nada. Que comparado con Dios soy lo más efímero que jamás ha existido en este planeta Tierra. Dice, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Ese es el mejor negocio que usted puede tener. ¿Quién se jacta de sus debilidades? ¿Quién llega aquí diciendo, oye, yo soy un cobarde? Oye, sufro de depresión. Oye, yo tengo tremendos temores. Y qué bien me siento. Yo me siento muy bien con mis temores, yo me siento muy bien con mis angustias, yo me siento muy bien. ¿Quién alardea? ¿Quién se jacta de nuestras debilidades? Ninguno, eso va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Nosotros nos jactamos del carro que manejo, del título que tengo pegado en la pared, de la casa que tengo, de la cuenta de banco. Porque esos son los conceptos humanos. Eso es la forma en que nosotros medimos si esta persona ha triunfado o no. Esa es la forma en que decimos, él verdaderamente ha llegado a hacer algo. Si tiene la casa grande, si tiene esto, si tiene lo otro, si tiene los títulos, la ropa que se pone, la cartera que anda. Pero dice ahí que para que repose el poder de Cristo en mí, me debo jactar de mis debilidades. Tremendo negocio. ¿Usted sabe por qué? Porque el poder mío jamás en la historia llegará ni a las chancletas del poder de Cristo. Pero dice la palabra de Dios que si me jacto en mis debilidades, entonces reposará sobre mí el poder de Cristo. Dios está nos está presentando un negocio. Entiende, comprende tu debilidad, tu necesidad de mí, y yo voy a hacer mi poder disponible para ti. Y entonces te convertiré en un verdadero héroe, en alguien extraordinario para la gloria de mi nombre. Por eso el tercer punto es casi consecutivo a esto: necesitas delegar. Necesitas entender que
no tienes toda la autoridad ni todas las capacidades. Necesitas buscar a alguien que te ayude. Necesitas demostrar la necesidad de los demás. El suegro le dice a Moisés, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Búscate gente que te ayude. Créate un team de trabajo. Sé parte de un equipo de trabajo. Muestra tu necesidad y tu reconocimiento de la importancia de los demás. Revise la historia. Cada vez que había un hombre que se ha creído más poderoso que Dios, simplemente desaparece del planeta. Necesitamos. Nosotros como cristianos debemos demostrar nuestra necesidad, la importancia de los demás. La palabra de Dios dice que debemos tratar a los demás como superior a uno mismo. No quiere decir esto que nosotros recibamos quejas y críticas de cualquiera de donde vengan. Dice ahí, el suegro le dijo, búscate hombres temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo. Uno siempre valora y ve de dónde viene la crítica y de dónde se busca la ayuda. Hay que ver mucho los deseos reales de la gente, porque hay gente que te critica o te advierte de algo para ayudar, para bendecir. Hay otros que lo hacen porque es lo que les encanta hacer. Y uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría para entender esas cosas. Pero nunca dejes la posibilidad de que Dios te esté hablando aún a través de tu propio enemigo. Pero valora con quién te unes, pero demuestra la necesidad que tienes de ser parte de un equipo. Solo no puedes. Hemos sido llamados a crear equipos, a multiplicarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que escuchaste de mí, Pablo le enseñó a Timoteo, busca a otros hombres para que enseñen a otros. Hay una cadena de aprendizaje, hay una cadena de reproducción en la vida cristiana. Nosotros los discípulos de Cristo estamos para duplicarnos en otros, para compartir con otros, para enseñar a otros, para darle autoridad a otros. La iglesia no nos pertenece a ninguno de nosotros. La iglesia es de Cristo, no es de ningún ser humano. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que los miembros de la iglesia se hagan dueños de la iglesia. O los líderes de la iglesia se hagan dueños de la iglesia. La iglesia no le pertenece a los líderes ni a los pastores. La iglesia debe ser de Cristo Jesús. Y para eso hay que saber delegar y hay que darle autoridad y responsabilidad a la gente. ¿Que se van a equivocar? Claro, nos hemos equivocado todos. Por eso es tan importante analizar el corazón de la gente. El problema no es que se equivoquen, el problema es el corazón. El problema es el deseo real de glorificar a Dios y de tener una relación personal con Cristo Jesús. El apóstol Pablo se lo dice, busca hombres fieles, hombres como tú, hombres que tengan tu mismo corazón, tu mismo deseo, y enséñales, no te guardes lo que has aprendido. Nosotros como cristianos debemos mostrar, enseñar nuestro testimonio, nuestra vida pasada, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es importante, hermano. Por eso es importante que usted sea parte de un grupo familiar, de un pequeño grupo que se reúne toda la semana y usted puede compartir, usted puede escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Por eso es tan importante que usted sea fiel a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Porque usted está mostrando, vivimos en una sociedad donde hay una gran posibilidad que la persona al lado suyo sea completamente diferente que usted. Que venga de otro país, que domine otro idioma, que su color de piel es completamente diferente. Pero esa es la iglesia de Cristo. Así es que luce la iglesia de Cristo. El apóstol Juan dice en el Apocalipsis, cuando vi la presencia de Dios, dice, habían gente ahí de toda nación, lengua y pueblo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo Juan supo que todos los que estaban en la presencia de Dios eran de otras lenguas, nación y pueblo? Porque lucían diferentes.
porque seguían teniendo las diferencias que tenemos hoy en día. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de compartir con pastores y yo les decía esto. Le digo, a mí, yo creo que cuando tenemos el letrero de la iglesia, dice iglesia bautista o iglesia lo que sea, hispana, eso no es bíblico. O cuando decimos iglesia African American, tampoco es bíblico. O cuando decimos iglesia anglo, tampoco es bíblico. La iglesia no debería restringir el tipo de gente, de personas que entran por su puerta. Eso no es la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento había de todos y de todos lados, de todas posiciones sociales, había de todos los lugares, diferentes idiomas, de todos lados era la iglesia de Cristo Jesús. Cuando usted pone ahí iglesia hispana, de no sé qué está diciendo, aquí nada más que entran los hispanos, los demás que se vayan al infierno. O cuando usted le pone a la iglesia un color, o cuando usted le pone un idioma a la iglesia, esa iglesia no es bíblica. La iglesia del Nuevo Testamento le daba importancia a todo el mundo y la iglesia de Cristo Jesús debe ser así. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe hacer el énfasis fundamental para alcanzarlo a todos. No importa el color de piel, de dónde vengan, el idioma que hablen, cómo luzcan. Cuando usted se para en una congregación y todo el mundo luce igual, hermanos, ahí hay algo que está mal. Definitivamente. Pero para eso usted tiene que darle poder, autoridad, responsabilidad a alguien que luce diferente que usted. Usted quiere ser héroe. Usted quiere ser héroe para el reino de los cielos. Esa debería ser nuestra mentalidad. ¿Cómo alcanzo? ¿Cómo llego? ¿Cómo conozco? ¿Cómo escucho? Sobre todo en la ciudad donde usted y yo vivimos. Una ciudad que se cambia y transforma a una velocidad extraordinaria en la velocidad de la historia. Importante es que la iglesia tenga esa mentalidad. Como último, usted quiere ser héroe, necesita confiar en lo que Dios está haciendo. Cuando usted escucha, cuando usted comprende sus debilidades, cuando usted se da cuenta que necesita de los demás, usted no le queda más remedio que confiar en Dios. Usted tiene que confiar en lo que Dios está haciendo. Que lo que Dios está haciendo a través de ti, a pesar de tus debilidades. En lo que Dios está haciendo a través de los demás. A pesar de sus debilidades, a pesar de mi desconocimiento, a pesar de mis dudas. Es importante confiar en lo que Dios está haciendo. Usted nunca ha tenido esa actitud de alguna gente que si no estoy yo, si no lo hago yo, si no está en mis manos, no sirve. No sirve. Si no estoy yo envuelto, si no soy yo el que lo dirijo, si no soy yo el que lo hago, si no soy yo el que lo organizo, si yo no soy el que estoy en el medio, si yo no soy el que estoy en control de todas las cosas, no sirve. No sirve. Esa actitud lo que quiere decir es, Dios no puede usar a nadie más que no sea yo. Yo soy aquí el perfecto, el ideal. Mi querido hermano, qué importante saber que Dios tiene la capacidad de usar para su gloria, para su honra, a todo el mundo. A todo el mundo. Ahí el suegro le dice a Moisés en Éxodo 18, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y sométele tú los asuntos a Dios. Deja que sea Dios que resuelva. Deja que sea Dios el que le dé la solución. Envuelve a Dios. Pon a Dios en primer lugar, en ti y en el pueblo. Tú no puedes, tú no tienes estas capacidades, tú no puedes hacerlo todo. Entonces es importante que confiemos en lo que Dios está haciendo. Tú quieres ser el héroe en tu hogar, el héroe con tus hijos, el héroe con tus hermanos. Hermano, confía en lo que Dios está haciendo. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de ningún tipo de cambiar, de transformar
a nadie, ni tenemos la capacidad de hacerlo todo, ni de estar en control de todo, ni de alcanzar a todos, ni de bendecir a todos, ni de complacer a todos. Tú y yo simplemente estamos aquí para pedirle a Dios que nos arranque de nuestros corazones y de nuestra mente lo que no le pertenece y que tome mis debilidades para que su poder repose y se glorifique en mi vida. Es lo único que podemos hacer. Cuidado, porque no podemos complacer a todos. Aunque quisiéramos, aunque lo deseáramos, pero no podemos hacerlo. En el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo hace una lista extraordinaria de los hombres y mujeres que se destacaron en confiar en Dios. Y naturalmente no podía fallar Moisés. En versículo 24 dice por la fe. Quiere decir por la confianza puesta en Dios, porque descansó en Dios, porque esperó en Dios. Cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba puesta fija en la recompensa. Y la pregunta es, ¿cómo Moisés, que existió tantos años antes de que Jesús viniera, pudiera sufrir el oprobio de Cristo? ¿Cómo un hombre como Moisés, que no escuchó hablar de Jesús, que no tenía ni la más mínima idea de Cristo, pudo sufrir el oprobio de Cristo? Primero, la existencia de Jesús como Dios es desde el principio. El Nuevo Testamento reconoce y destaca la presencia y la existencia de Jesús, porque Jesús es Dios, el único y soberano Dios. Así que la expresión denota la preexistencia o la existencia siempre de Jesucristo. Pero en segundo lugar, los que eligen confiar en Dios antes de confiar en las riquezas de este mundo, están eligiendo lo mismo que eligió Jesucristo. Que dice la palabra de Dios que se hizo siervo, semejante a los hombres, y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se despojó a sí mismo por bendecirnos, y por eso un día toda nación y lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Los que eligen confiar en Dios antes que las riquezas de este mundo están haciendo lo mismo que hizo Jesucristo. Están mostrando la dependencia total del Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces se convierten en los héroes usados por Dios. Capítulo 11 de Hebreos no ha terminado todavía. Yo creo que aún Dios seguirá poniendo nombres y biografías de hombres y mujeres que a través de la historia de 20 siglos de cristianismo han confiado en Dios por encima de lo extraordinario. Un día cuando todos estemos en su presencia, el capítulo 11 del libro de Hebreos terminará. Dios pondrá el último en ese capítulo. En ese capítulo están todos los que han confiado de forma extraordinaria en el poder de Dios. Todos los que en sus debilidades se han convertido en héroes y en instrumentos extraordinarios de la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quisiera que cada uno de tus nombres estuvieran ahí. Que en el libro de Hebreos, capítulo 11, Dios escriba tu nombre. Pero necesitas escuchar. Necesitas entender que no eres perfecto. Necesitamos comprender de que Dios está tratando de comunicar con nosotros, y en muchos casos desesperadamente. Que Dios ha hecho un esfuerzo extraordinario por comunicarse con cada uno de nosotros. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para comunicarnos el mensaje más precioso que jamás esta humanidad ha escuchado. Nadie más ha venido a este planeta
a entregar su vida por todos los seres humanos en un intento por salvar a toda la humanidad. Dios ha tratado de comunicarse con nosotros de muchas y diferentes maneras, dice la palabra de Dios, y dice que ahora lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios hace ese esfuerzo todos los días, cada vez que abres tus ojos. Yo te invito en esta mañana que puedas escuchar. Que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios está clamando de ti. Si nunca has tenido la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo Jesús, yo te invito en esta mañana que tú lo hagas. Que tú le digas, Señor, permíteme hoy escuchar tu voz. Permíteme hoy entregar mi corazón a Jesucristo como nunca lo he hecho antes. Y en esta mañana, tú quisieras abrir tu corazón para escuchar a Cristo Jesús. Es el mensaje más importante que jamás has escuchado. Cristo murió en la cruz por tu pecado. Cristo te ofrece vida eterna. Cristo te ofrece paz y bendición. Cristo te ofrece su compañía hasta el último momento de tu existencia en este mundo y después te ofrece vida eterna. Puedes escuchar su voz. El Señor puede usar a quien quiera para hablarte. El Señor puede usar a cualquier persona para comunicarte, pero sobre todas las cosas puede usar su palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Abre tus ojos. Abre tus oídos en esta mañana. Si tú eres padre de familia y tú tienes dificultades con tu esposa o con tu esposo, o con tu compañero de trabajo o con tus hijos, cualquier relación, quizás hay algo que estás haciendo que no está correcto. En este momento yo te pido que tú abras tu corazón y tu mente y le digas, Señor, yo te doy permiso en esta mañana para que tú uses a cualquiera, que tú uses cualquier medio para comunicarte conmigo y decirme lo que tengo que arreglar, lo que tengo que cambiar, lo que no puede seguir. Y yo te entusiasmo en esta mañana que si tú estás escuchando la voz de Dios, que si en esta mañana Dios te está mostrando eso que debes parar de hacer, sea un vicio, sea un pecado, sea un mal carácter, sea un egoísmo, sea lo que sea, esta mañana tú en el nombre de Cristo te levantes y le digas, hasta aquí llegó hoy. Hoy termina, hoy concluye, hoy se acaba, hoy no hay más, hoy esa mujer, ese hombre viejo va a morir. Y voy a dejar que Cristo tome las riendas, el timón, la dirección. Y yo me entrego a ti. Hoy dejo los complejos, los traumas, el pasado, la angustia, lo que sea. Los complejos, lo que sea necesario hacer. Hoy te pido, Señor, hoy te entrego mis temores, mis ansiedades. Señor, yo te lo entrego a ti. Dile en esta mañana que tú reconoces tus debilidades. Que no lo puedes hacer todo. Dios no te ha llamado a hacerlo todo. Dios no te ha llamado a tener control de todo. Dios no te ha llamado a tener tus manos en todo. Dios no te ha llamado a que todo esté bajo tu control. Tú no eres el creador, Él es el creador. Él es el que sostiene con sus manos, dice la palabra de Dios, todas las cosas. En Él y por Él subsisten todas las cosas. Él es el responsable. Él es el que garantiza el verano, el invierno, el frío y el calor, la siega. Él es, no tú. No somos nosotros. Reconoce que no podemos hacerlo. Reconoce que necesitas ayuda. Reconócelo en esta mañana. Dice que cuando reconocemos nuestras debilidades, el poder de Cristo reposa sobre ti. Si tienes dificultades en tu matrimonio, podemos ayudarte. Te podemos dar consejería matrimonial. Te podemos dar consejería si tienes necesidad de ayuda. Estamos aquí para ayudarte. No te voy a contar de mí. Ninguno de los consejeros de nuestra iglesia te va a contar de su experiencia. Te va a contar de Cristo Jesús. Y juntos vamos a ir a Él y juntos vamos a encontrar la solución en Jesús, porque necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo.
Yo te invito en esta mañana que tú descanses en Él.